Buenas tardes, queridas y queridos, bienvenidos a este diálogo abierto, compromiso de la academia como organizador del arte para manifestar, resistir y transformar la sociedad. Esta es una mesa en donde se reflexionará sobre el compromiso social que tiene la universidad con la ciudad, el país y la Facultad de Arte como epicentro de la formación de artistas sensibles a las realidades sociales y la enseñanza en la pedagogía del arte como herramienta de transformación social y resistencia. Se tomarán como punto de partida tres miradas. Una es una propuesta exitosa de intervención social que se hizo en la Universidad del Valle de Colombia, en la Facultad de Arte de la Universidad del Valle, la respuesta como respuesta a un estallido social del 28A, liderado por la juventud que exigía derechos y equidad en todos los campos: educación, cultura, trabajo, salud, etc. Luego se va a revisar los vínculos entre la pedagogía, la dirección y la sociedad. Y finalmente vamos a mirar un trabajo que se realizó como una propuesta de montaje. Estamos en una propuesta de montaje en comunidades escénicas que se presentó en el Festival de Nuevo León, que ha sido seleccionado para representarse en Bélgica. Y vamos a ver una pequeña mirada de los últimos trabajos que venimos haciendo en la facultad, tomando como esta línea de investigación, ¿no? Los ponentes esta noche son Julián Gómez Ocampo, es nuestro invitado de la Universidad del Valle de Colombia, es licenciado en arte dramático y cuenta con un máster en estudios contemporáneos de la Universidad de Navarra, España. Es actor, director, investigador teatral, así como ganador de varios premios de investigación en trabajo del Ministerio de Cultura y la Secretaría de Cultura de España. Ha participado como ponente en eventos académicos en España, Australia, y ha publicado varios artículos en análisis de teatro. Luego tenemos a Ana Julia Marco, que es licenciada, maestra y doctora en la Universidad de São Paulo, en pedagogía de artes escénicas y la educación. Su investigación cultural se centra en prácticas pedagógicas teatrales de memoria, cultural y de cráneo, con quien participa en diversas instituciones artísticas como los laboratorios abiertos. Desde el año 2018, Ana Julia es además profesora de neutral de nuestra facultad, eso quiere decir que es profesora e investigadora desde este año, y últimamente ha estado a cargo de los cursos de dirección y de montaje de nuestra facultad. Finalmente, les habla Francisco Valencia, egresada de la Universidad Católica, magíster bachiller en educación, magíster en artes escénicas y directora de carrera de la Secretaría de Teatro de nuestra facultad. Les comentarles un poco cómo va a ser la dinámica de este diálogo. Primero vamos a exponer un poco lo que traemos nosotros, nuestra investigación, lo que venimos mirando de los vínculos que queremos hacer las artes escénicas en la academia y cómo nos vamos relacionando y vinculando con la sociedad. Y luego vamos a abrir un espacio de preguntas, de preguntas, pero de conversación, diría yo, más que de preguntas. Entonces, en ese sentido, hemos tratado de hacer nuestras presentaciones un poquito sucintas para dar paso a lo que es escrito, que en verdad es la conversación o lo que vaya dejando lo que traemos, ¿no? Agradecer, por supuesto, al encuentro anual de investigación, innovación y creación de la Examen. Gracias a Elvira, al Secretario de Investigación, por generar estos espacios que podemos compartir lo que venimos haciendo en universidad. Pues así más, vamos a presentar. Voy a comenzar yo, voy a ser breve. Yo voy a hablar un poquito sobre me ayuda con. ¿Qué es esto, no? ¿O no? Yo voy a hablar un poco sobre el trabajo que vengo realizando un poquito fuera de los espacios de clase, que son como actividades extracurriculares. Este encargo lo asumí el año pasado cuando llegó mi invitación, llegó una invitación de la Universidad Autónoma de Nuevo León para crear un montaje o un cálculo para llevar a compartir el Festival Internacional de Artes Escénicas. Y un poco la idea, no teníamos en ese momento ningún espectáculo, una apuesta con las características que nos pedía la universidad, y lo que se hizo fue, yo fui observando la pulsión que había en ese momento en la universidad, es que había una gran necesidad de nuestras estudiantes para hablar
acerca de cosas que nos estaban interpelando en ese momento, que tenían que ver con la violencia de género que se había gestado en nuestras aulas y que además dialogaba permanentemente con la violencia que tenemos las mujeres, no solamente en las aulas, sino fuera de ellas, en el micro, en nuestra vida cotidiana, y cómo hemos ido asumiendo esas violencias como cotidianas, ¿no? Presenté el proyecto a mis estudiantes, abrí el montaje se llamaba Mientras tengamos voz, y yo afirmo, o me reafirmo en que desde las artes escénicas, que ya el hecho de crear es una forma de resistir, y esto que surge de estos espacios de creación nos invitan a transformar. Entonces, utilizando esta es mi mirada para crear, invité a mis estudiantes y empezamos a... ¿Cómo sería? Perdón. Me voy a ir hacia... Voy a avanzar. Asumiendo mi trabajo como un lugar de resistencia sensible, ¿no? Entonces les voy a contar un poquito de qué trata el proyecto, para que no lo vieron, tuvimos la oportunidad de presentarlo una vez aquí en la universidad, en el campo doctoral, una vez que regresamos de México, donde además yo siempre fui abrazado con mucho cariño, porque tenemos situaciones muy similares en Latinoamérica, entonces este es un tema que realmente nos importa. Entonces, Mientras tengamos voz es una creación colectiva que revisa desde distintos puntos de vista lo que significa ser mujer en nuestro país, o qué es ser mujer en un país latinoamericano, y para construir esta puesta en escena se parte de la experiencia personal de cada actriz estudiante, y sus testimonios pasan a dialogar con propuestas escénicas como el teatro físico, teatro coral, documental, testimonial. Y la obra además presentaba un monólogo del texto inédito MN, se llamaba en ese momento, ahora tiene otro nombre, que escribió una gramática vieja, que sirve como punto de partida para la creación. Nuestra búsqueda, gracias. Fue lejos de dar respuestas, lo que quiere es poner en luz los lugares comunes que asignamos a lo femenino, y cómo hemos construido o deconstruido o está en proceso de construcción nuestro lugar en el mundo como mujer, ¿no? En ese sentido, a todas, incluyendo a la directora, a mí como directora, a la dramaturga y a las actrices que fueron parte de este proyecto, íbamos sacando temas que realmente nos interpelaban a través de nuestra condición de ser mujer, ¿no? Y pensábamos siempre que ser mujer es efectivamente es ser resistencia en países como el nuestro, ¿no? Y nos preguntábamos hasta cuándo debemos asumir que ser mujer tiene que ser resistencia, ¿no? Por todo lo que significa salir, subirte al transporte público, entrar a la universidad, asegurarte que el espacio de la universidad sea un espacio seguro. Nos estaba pasando mucho que nuestros estudiantes sentían que Paris no era un espacio seguro, y entonces cómo empezábamos a construir y cómo encontrábamos lugares comunes en los que decíamos, ok, esto está pasando y qué podemos hacer para transformar. Y en eso finalmente se convirtió el espacio, se convirtió en un espacio de creación que nos ayudaba a sanar o a encontrar posibles soluciones para realmente empezar a sentirnos seguras en la facultad. Y voy a hablar un poquito sobre el proyecto, de cómo fuimos construyendo, cómo fue el viaje de la creación, que ciertamente tuvo varias paradas. Para mí, desde mi lugar docente, creadora, directora, una creación colectiva es un acto de fe. Sabemos algunas cosas con las que digamos y luego entre todos confiamos en que lo que va sucediendo en nuestro espacio de creación va a detonar en algo, va a tener un final feliz, pero vamos con fe, ¿no? Con el deseo siempre de vincularnos. Tenemos algunas ideas, mucha pasión, y el a dónde va lo vamos haciendo en el camino. Y fue bonito porque sentimos que desde el primer encuentro teníamos muchas cosas que decir que estaban relacionadas con un tema común, ¿no? El punto de partida, como ya les dije, fue la audición. Realizamos una convocatoria abierta, participaron estudiantes que estuvieron matriculados, porque también vinieron algunos chicos en su último año de formación. Y algo que pasa mucho en Pares es que mis estudiantes tienen muchas actividades. Entonces,
mientras están en clases, están en montajes y están en acciones y están buscando, por supuesto, su lugar en el mundo. Entonces, una de las condiciones que yo había puesto para que las chicas participen de la audición es que tenían que ser matriculados en el último año, porque eso significaba que tenían menos carga académica, en el sentido de que no tenían cursos de actuación que son bastante demandantes, y cursos de actuación temporal, porque teníamos apenas 6 semanas para crear lo que llevamos el resultado. Entonces, sí solicitábamos una absoluta devoción al trabajo, lo cual fue muy bonito porque se gustó. Así fueron, quedaron esos 4 increíbles estudiantes, que son Andrea Félix, Kimberly Pérez, Solda Torino y Maritza Díaz. 2 de ellas ya están casi saliendo. Para la audición elegimos un texto muy bonito de Aitana Moli que se llama El Perú hoy hace mujeres, un texto muy bonito por la potencia que tiene el texto. Si quieren, después de la conversación, se los puedo compartir, es un texto bastante movilizador, y el texto de Alejandra. Y las estudiantes tenían que traer una propuesta que pudieran reflejar, digamos, lo que el texto detonaba en ellas, una propuesta para dialogarla con nosotros. Como tema, como un lugar seguro para crear, que era la violencia de género, seleccionamos estas 4 maravillosas estudiantes. La dirección general estuvo a mi cargo, con mi compañera Alejandra Vieira, que está aquí también. Y la dramaturgia también le dijo a Ale de toda la puesta. O sea, Ale llevó, además de su texto de inicio para la audición, además hizo la dramaturgia en vivo, es decir, las cosas que iban saliendo, los productos iban saliendo en cada ensayo. Alejandra iba registrando, creamos un drive, donde las chicas ponían todo el material, íbamos con preguntas como, háblame, ¿qué significa ser mujer para ti? ¿O qué significa ser mujer peruana para ti? Háblame de los momentos que fueron detonantes para crear la mujer que eres hoy en día. Y bueno, lo fuimos construyendo desde nuestra práctica, ¿no? De la práctica teatral. Como ya repetí al comienzo, usamos como insumo el testimonio personal de las actrices y cómo dialogaba con los textos tanto de Alejandra o con lo que Alejandra iba tejiendo. Y las preguntas: quién soy, de dónde vengo, cómo se construye la mujer que soy ahora, qué es ser para mí mujer en este país, cómo pasa por mi cuerpo, cuál fue la primera vez que viste o te pasó algo que se te quedó en el corazón para siempre. Entonces se volvió un proceso muy amable, muy hermoso, donde nos permitía vincularnos con, traíamos noticias. Hay una escena muy potente que trae esta historia, no sé si ustedes se recuerdan de australiano que asesinó a una mujer en un cuarto de hotel, Johan Mangasio. Entonces, me pasó hace mucho tiempo que interpelaba a uno de mis estudiantes, muy chiquita, pero que lo recordaba cuando era pequeñita. Entonces, todos estos eventos que fueron marcándonos como mujeres peruanas, de alguna manera estuvieron en la puesta, y sentimos que es una forma de relacionarnos con lo que nos rodea, ¿no? Una segunda fuente de trabajo, ya voy terminando, fue la música de una compositora peruana que se llama Laura Arroyo, que radica en España, y que es una mujer política además allá. Ella nos cedió los derechos de su álbum Refugio, que es una propuesta que tiene solo de piano, y que ella la trabajó durante el confinamiento, que ella muy amablemente, muy generosamente nos dio. Se los doy, y la música, toda la puesta está sostenida en este álbum, que es hermoso, que son solo de pianos, y que cuando ensayábamos con Alejandra mencionábamos que parecía que Laura estaba con nosotros en los ensayos, porque su música se adaptaba perfectamente a las secuencias, a las escenas, a todo lo que íbamos construyendo. Ahora que llevamos esto a Bélgica, Laura dice que quizás pueda ir a vernos, porque como ella está en España, tiene quizás la posibilidad de vernos. Hubo un proceso de selección, una organización del trabajo, utilizamos lo personal como fuente de creación, fuimos haciendo dramaturgia en escena, cerramos el material, luego hicimos el montaje y el diseño del arte, y nos preparamos para el inesperado y para estrenar en un país que no era el nuestro, donde felizmente fuimos acogidas también con mucho amor, y donde después de la función pudimos dialogar de cómo nos conectaba esta propuesta que habíamos traído con las distintas realidades latinoamericanas. Y
Yo quiero cerrar un poco lo de mientras tengamos voz, porque quiero mencionar que en la universidad, dentro de los espacios de clase, se vienen trabajando distintas propuestas escénicas que efectivamente lo que piden es, lo que están buscando son actos de resistencia o de transformación, o de entender el arte como un espacio para poder decir lo que necesitamos decir. Y en ese sentido recojo estos dos últimos montajes que se hicieron en el ciclo pasado. Son las presentaciones del curso de actuación 7, que es creación colectiva. Uno estuvo a cargo de Anajú, que es la Candy de Nélida, una adaptación de la Candy de Nélida y su abuela desalmada, donde realiza temas de trata. Y Rebeliones, que ha tenido una vida y Rebeliones, que ha tenido una vida más larga porque han podido presentarse con motivo de celebrar, de recordar la comisión de 2020. El informe final, ahí están, actrices. Entonces, es bonito porque de pronto los productos que venimos haciendo en la universidad pueden tener un poquito más de vida. Nos gustaría que tengan mucho más vida si tuviésemos un poquito más de la producción. Tenemos una persona haciendo producción, así que nos movemos con lo que tenemos, pero ha sido bonito que los chicos puedan estar en un espacio distinto, han hecho una función en el campo, luego se han ido a Ibersham, y sé que después de la función ha habido también, han abierto una conversación, han podido hablar de memoria, han podido hablar de la importancia de no dejar que estas cosas se olviden, la importancia de que los jóvenes empiecen a usar su voz y manifestarse a través del arte. Creo que esa es mi última diapositiva. Aquí están los argumentos de las propuestas. Yo quisiera cerrar mi exposición aquí para dar paso a Ana Julia y a Julián, para que también nos puedan compartir las experiencias desde los lugares donde están. Y eso sería... Ana Julia. Entusiasmo. Bien, gracias, qué bonito escuchar tu experiencia, qué bonito estar aquí, poder compartir también, estar con ustedes, estar al lado de los dos. También es difícil elegir algo, entonces no elegí nada, voy a decir de todo, no me pero es verdad, voy a decir un poco macro de lo que estoy haciendo en la universidad. Y si quieren después más detalles de alguno de los proyectos, podemos seguir conversando. Yo vengo de Brasil, de la Universidad de São Paulo, donde he estudiado algunos años en pedagogía del teatro, de las artes escénicas. Entonces, este es mi campo de estudios y acción, y es algo que llevo, ¿no? Como profesora, como docente, investigadora. Y acá en la universidad, en este último año y medio, he estado a cargo de los cursos de actuación 8, o actuación 6 en la época, el último curso de actuación. El último curso de actuación, donde tenemos que hacer el montaje, presentar en público, y también cursos de dirección y de pedagogía, ¿no? Y veo algunas líneas, algunos gestos bastante comunes en estos cursos y en estas acciones, ¿no? Tanto en la relación con los y las estudiantes, como en lo que se ve como contenido, en lo que se trabaja. Entonces, un poquito voy a hablar de cada una de esas, pero muy rápidamente creo que me voy a enfocar más también en el curso de pedagogía, que me parece que tiene más que ver un poco con el saco que que es de todos los cursos lo que más se voltea hacia la comunidad, ¿no? En que ensayamos acá dentro una posibilidad de salir de local, una de pedagogía, pero también voy a hablar muy rápido. Entonces, esta es justo una foto de un día de un curso de pedagogía donde los alumnos, las alumnas, hacen sus bitácoras, sus diarios de a bordo, ellas mismas, con materiales distintos, ¿no? Como un registro de la misma clase, pero de una forma dinámica y estética, ¿no? Como para abrir un poco la conversa. Podemos pasar. Entonces, de esto voy a hablar del curso
de pedagogía, de direcciones, y si hay tiempo también puedo hablar un poco del laboratorio que acabo de empezar, que Tato está participando, Cero también, que es un laboratorio que tiene que ver con todo esto que me está interesando, que va por las teatralidades latinoamericanas, por el juego, por los gestos, líneas, texturas, un poco también de estas poéticas, ¿no? De nuestros territorios, y también de nuestra, como dije, Tatu, de nuestra responsabilidad en decir, en poner el cuerpo y la voz. ¿Sí? Hay que igual, ¿ya? Entonces, mi pregunta un poco para toda esta línea de trabajo es exactamente esta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una directora y una pedagoga? Veo que los terrenos se un poco confunden. Para mí es muy difícil ser una directora sin ser pedagoga y una pedagoga sin estar creando un espacio creativo. Entonces, en los cursos un poco intento también que los y las estudiantes estén en esta misma premisa, principalmente en pedagogía. Cuando entre en pedagogía, que no quieran no solamente ser profesores y profesoras de teatro o de artes escénicas, y dejen de ejercitar su lado creativo, su lado estético, su lado de pensar una obra de arte, pedagogía, ¿no? Instaurar procesos pedagógicos también pasan por lo que es inventar. Una pregunta que me hago, es ¿por qué enseñamos artes escénicas? Y hago eso también para los chicos y chicas de pedagogía. ¿Qué es que las artes escénicas como campo pueden ofrecer al mundo? Que ningún otro campo puede. Ni las artes plásticas, ni la música, o en fin, o ni química y física. ¿Qué es específico de nuestro campo? Que tenemos que tener el manejo para enseñar a los jóvenes que llegan a este mundo. Esa es un poco mi pregunta que llevo a todas las acciones que hago aquí. Esa es la hoja de sobras acá, que se me ha llamado, que también fue un montaje de un ciclo, un texto brasilero que también hablaba sobre cuestiones bastante latinoamericanas. Intento en mis montajes no hablar que esto es Brasil o esto es Perú. No hablo nada, solo hablo ciudad, país, mundo, América Latina, para que se pueda, o sea, ser de todos, que podamos identificarnos con lo que nos, o sea, que ven, ¿no? O no, pero que no necesariamente como geográfico. No hay un lugar geográfico a esto. Entonces, ese es el llamado. Podemos ir para la próxima. Este es Heréndira, justo datos, muy bonito porque tiene una pieza colectiva. Y entonces, hablando sobre esta dimensión pedagógica que atraviesa mis trabajos, le pregunto también a los chicos y chicas que están estudiando pedagogía, que no necesariamente necesitamos ser pedagogos solo con nuestros alumnos y alumnas. Más allá de una relación entre un maestro, profesora, y su alumno, la relación pedagógica, la dimensión pedagógica también puede estar entre un director, directores o actrices, y entre una obra de teatro y sus espectadores y espectadoras. En Brasil hay exactamente líneas de estudio para cada una de estas relaciones. Y eso es que vemos en el curso de pedagogía. Nos leemos un poco, hacemos prácticas y pensamos en estas dimensiones pedagógicas que rebalsen el terreno del profesor y alumno. Mucho más complejo que eso, ¿no? Pueden pasar. Esta es una foto del curso de pedagogía donde hay un gran momento, bueno, todo el curso, los alumnos investigan, se ponen en el lugar del profesor o del pedagogo o del agente cultural, y ellos mismos conducen la clase.
¿no? Entonces, para mí es una manera un poco de ya no estaremos acá sentados leyendo sobre Paulo Freire, por ejemplo, es muy importante, pero alinear o anclar la lectura y a los grandes maestros y maestros que vinieron antes con lo que está pasando, ¿no? En nuestra ciudad, en nuestro país. Entonces, una de las grandes actividades del curso es que los chicos puedan investigar los colectivos que existen en la ciudad, colectivos de teatro, y cómo los colectivos están ellos trabajando con su entorno, con su comunidad. Entonces van a Arenas Esteras, van a Bichama, van a Guillerani, ¿no? Para hacer una investigación de ya. Entonces, además de teatro, de sus obras, cómo estas obras están conectadas, qué acciones culturales, comunitarias también están siendo generadas. Y eso es una gran parte del curso. Y después ellos mismos se dan clases entre ellos mismos. Esta es justo una introducción sobre qué Arenas podemos cambiar. Eso es lo que estaba hablando, ¿no? Sobre los territorios. Uno estudia en las clases de artes escénicas tradicionales que pueden ser hechas en una educación formal en colegios o en una educación no formal en ONGs, dentro de colectivos o agrupaciones culturales. Después la acción cultural que tiene que ver con estos colectivos que van a su comunidad, a veces colectivos de la misma comunidad que engendran ahí sus proyectos, o colectivos que no son de la comunidad y hacen, ¿no? Todo esto vemos en el curso de teatro. Y la mediación teatral, que tiene que ver con la conexión del público, que es cómo se puede a inventar prácticas de lectura de obras con personas que no necesariamente son de teatro. Esa es una línea bien fuerte en Brasil, no sé, en Colombia, pero que también vemos en las ciudades, ¿no? Aquí es mi primera obra que he dirigido, en Relatos Salvajes, que también tenía que ver con lo que era las cuestiones de América Latina. En este momento estábamos saliendo de la pandemia, entonces queríamos poner el cuerpo, poner el grito, y hacía mucho sentido para este grupo que yo dirigí hacer mismo parte de la adaptación de un material tan desde abajo, ¿no? Desde abajo sobre nuestro sistema. Desde abajo, esto, desahogo. Necesito desde abajo. Prox. Voy ahora, bueno, lo que está por venir, ¿no? A dictar un seminario de pedagogía que va a abrir un diplomado de pedagogía acá en la universidad, que no tiene que ver necesariamente con departamentos de formación continua, pero viene incluso de una malla que Caco Cotín empezó a dibujar, pero me parece bonito que hay un interés de la casa en cada vez más abrir estos espacios de pensar, estudiar y accionar en los terrenos pedagógicos. Estoy súper feliz porque voy a coordinar el diplomado. El seminario abre, el seminario es esta vez que viene, el diplomado en 2 años, donde estaremos como armando todo el cuerpo docente y todo eso. Entonces, me parece que también es importante mencionarlo. Y para terminar, muy rápidamente, también solo mencionar el Laboratorio de Teatralidades Latinoamericanas que empezamos ahora, que estamos investigando los principios de fiesta y los principios de guerra o de lucha, en como muchos de ellos son iguales, ¿no? Y otros no. Pero como estos principios en América Latina un poco se confunden en vestirse para la fiesta, en vestirse para la guerra, en poner el cuerpo, en tomar y bueno, creo que Julián seguramente va a hablar de eso, ¿no? Tomar el espacio público, a encontrar estos espacios de identidad, de libertad, de los cuerpos poder habitar el mundo, no tanto el mundo donde la policía no hay bienvenida, en uno hay respuesta violenta de la policía, la otra a veces también. Entonces, algo que me interesa es cómo estos principios también pueden aparecer en la escena, sea esta escena en un espacio más convencional, sea una escena en un espacio público también, ¿no? Es también algo que está empezando y por último, solo mencionar que también estoy viendo el Bacurao,
que es el montaje final, que es una película brasilera, que tiene también que ver con algo que no mencioné, que es esta idea de política de cenizas. Es una idea de un colega brasilero de que en América Latina hay políticas de apagamiento del cuerpo, de la memoria, de la cultura, ¿no? Quieren que nosotros, nosotras, seamos alguien, ¿no? Y olvidados y olvidadas. Y en contra de esto, podríamos inventar dentro de los espacios pedagógicos y artísticos poéticas de la exhibición, de volver estos cuerpos a la superficie, ya no más polvo, ya no más olvidados, sino cuerpos, que es exhumar los destrozos y ocupar un espacio importante para la mirada, importante para la poética, importante para la visión. Eso un poco pasa en todos mis trabajos, y en Bacurao, bueno, la historia es básicamente algo que pasa por ahí también, es una película. Trabajo bastante con muchos grupos, muchos estudiantes, lo que me da también posibilidades de poner una comunidad de escena, que es algo que me interesa mucho, la comunidad como la protagonista de la historia, de nuestra historia, ¿no? La colectividad, y que eso no sea la masa, que no sea como la alienación, que no sea como escondernos en una masa, sino las individualidades, las disidencias formando parte de un colectivo que se mueve, que tiene poder. Seguramente vas a hablar antes sobre eso. Terminamos ya esto, no, eso es como más teórico, si quieren jugar la foto, que son como principios que trabajo, ¿no? Principios pedagógicos, después del otro es sobre el juego, que el juego también es un principio que se atraviesa mucho, metodológicamente hablando, de trabajo. Chicos, y gracias. Y ahora Julián Gómez. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Pues primero las emociones, muy contento de estar aquí con ustedes. Pues, digamos que es un trabajo que se ha hecho arduo, pues para que haya un diálogo entre las universidades, y bueno, los resultados son muy importantes y pues fuera que ya estar en Perú me da mucha alegría, pues mucha más alegría estar aquí compartiendo este día con estas personas maravillosas. Estos estudiantes, digamos, la oportunidad de la profesora Ana de entrar a este taller tan importante. Y ahora, el enfoque que yo traigo sobre la universidad como su responsabilidad social y la academia como tal, y todo lo que recoge la academia como academia, que es, digamos, tanto la institución como los docentes, como los departamentos, como los estudiantes, digamos, como una invitación que voy a desarrollar un poco a través del programa que hicimos con la universidad y la alcaldía, pero primero dar un poquito de contexto. Entonces, para eso voy a citar un poquito a un psicólogo de la pedagogía, muy importante, Brunner. Las historias quizá no sirvan para conocer la verdad, sino más bien para dotar de significado a la experiencia. ¿Ya? Entonces, eso me parece importante. Es que Esa frase vamos para conectarla al final de pronto con lo que es la academia como una institución quizá muy teórica pragmática, pero que en realidad hoy en día lo que nos importa a los interesa es más la experiencia, la vivencia, los sentimientos. Entonces, parto de esto es más como el estallido social, un homenaje que hay que hacerle a todos estos jóvenes que hicieron este llamado en Colombia el 28 de abril, digamos el 28 de abril fue como un llamado a protestar, a manifestarse, pero como que espontáneamente se incendiaron los ánimos y a partir de ese día el país, digamos, las voces, que fue algo muy importante y que no había visto antes, algo muy novedoso, es que los jóvenes pusieron su voz, y pusieron su voz alta, digamos, ya pues podríamos hacer aquí hablar mucho sobre las inequidades del Estado, y bueno, pero digamos que venía una reforma tributaria, pensional, laboral, que digamos ya hartó a la población y los jóvenes se relegaron, que eso es muy valioso, muy importante. Aquí digamos, se agremiaron los jóvenes, tuvieron la oportunidad, digamos, de descubrir que eran la fuerza vital del presente y del futuro.
porque como el gobierno estaba tratando, digamos, estaba más o menos acabando el porvenir. Algo curioso es que esta generación de jóvenes eran los ninis, se dicen los ninis, ¿sí? Aquí también jóvenes pues, que trabajan y estudian, pues empiezan a, pues no lo que yo casi busca en la introducción, jóvenes que están ya ahora sí reclamando equidad, oportunidades, ¿sí? Por eso, pues porque todos los privilegios normalmente pues, se les están dando pues, a otras personas con privilegios sociales, pero estas voces, digamos, de estos que vienen de abajo de la tierra, ponen esa voz y es algo muy importante. Algo pues que, pues pasarlo, que se da, que digamos, eso es un movimiento que marca la historia del país. Yo creo que desde, es de resaltar que los padres de estos jóvenes le agradecen a estos jóvenes porque no hicieron lo que ellos hicieron. O sea, nuestros antepasados, y el pasado más cercano, dejaron que el país, que el gobierno, que la sociedad, pues alienara así en términos de Boal, de Freire, oprimidos, que eran temas oprimidos, dijeron, no más, basta. Y hay una serie de simbologías, por ejemplo, esos escudos, se forma la primera línea, que es como el gobierno, digamos, anterior los juzga como delincuentes, como subversivos, lo que el gobierno actual, digamos, defiende un poco porque los jóvenes se están reivindicaron todos estos derechos a la equidad, a la educación y al trabajo. Entonces, gracias a esto, bueno, también agradecer a estos jóvenes porque muchos de ellos perdieron su vida, muchos de ellos perdieron los ojos. No sé si acá lo que puede pasar con esas armas, el SMAT, digamos, que es como los que enfrentan allá las protestas sociales. Y digamos que vale la pena destacar en la memoria de todos estos jóvenes que murieron por esa causa, y digamos, muchos de esos escudos que están ahí hoy en día hicieron parte de un joven que cayó en las protestas. Eso es un elemento de culto y simbólico. Entonces, podemos pasar, por favor. Entonces, por ejemplo, algo importante es que la primera línea, eso fue como, no sé, las comunas de Francia, o sea, fue como un movimiento espontáneo, y se tomaron, este es un mapa de Cali, pues una foto mala, donde fue un punto de concentración, fueron los puntos de primera línea, donde bloquearon la ciudad, incendiaron la ciudad, y digamos que ese incendio, pues, escucharon su voz del gobierno, a las malas, pero lo escucharon. Y algo importante es que lograron resignificar puntos de la ciudad que, digamos, históricamente estaban, por ejemplo, bueno, ahí no se ve bien, pero, por ejemplo, hay un sitio muy importante que se llama la Loma de la Cruz, ahora era Loma de la Dignidad. Loma de la Dignidad, ¿sí? Resignificaron, pues, porque ahí hubo muchas actividades que se le sumaron artistas, colectivos sociales, sindicatos, bueno, y apoyaron esto con comida, con actividad artística. O sea, fue algo que, digamos, se puede hablar de eso solamente mucha tela que cortar. Otro que era, uno que es el puente de los 1000 días, ahora era el puente de las 1000 luchas. Fue muy importante eso. Un Puerto Rellena, Puerto Resistencia, que es ahora donde se esculpió una mano, que es como el símbolo de esta protesta que asume. Entonces, pues, es algo para pues, ese pequeño contexto, porque gracias a eso y a las negociaciones que hicieron estos jóvenes, lograron ciertas cosas. Por ejemplo, una de esas fue esto que es el programa Esto hay para estudiar, donde pues un alcalde que es un poco afín también con la causa de ese tiempo, abrió un programa para, digamos, tratar de cerrar esa brecha que sigue siendo amplia, pero pues fue un intento gracias a ese 28A, donde se le da la oportunidad a 3000 jóvenes de ver un proceso de nivelación académica. Si ese proceso de nivelación académico, pues se tiende, digamos, o se quiere hacer una formación integral, ¿sí? Y se les dan, digamos, unos cursos donde hay componentes científico-humanístico, que es, digamos, lo básico, matemática, física, pero también se le da mucha importancia al componente sociocultural, que es una novedad. Y en ese componente sociocultural, desarrollar lo que normalmente no se mide en el mundo académico o en el mundo laboral o en los paradigmas que rigen la academia, que normalmente están marcados por el Fondo Monetario Internacional. Este tipo de intereses, eso prioriza mucho este tipo de elementos, pero entonces en el sociocultural se ahoga mucho por desarrollar las habilidades blandas, las habilidades humanas, las habilidades sensibles y artísticas de estos jóvenes. Entonces, en este sentido, en el componente sociocultural, digamos, se trabajan 4 elementos, que es arte, diálogo de saberes, deporte y TICS, que digamos, TICS aparece acá poco,
porque se mezclan las tecnologías desde un punto de vista humanístico, ¿sí? Como por ejemplo, pues cómo trabajar la imagen, la autoimagen, cómo quiero ser, cómo me quiero ver, porque digamos el mundo virtual crea otra realidad que digamos hay que también digamos empezar a entender y se empieza a tratar digamos desde este aspecto. Cada una de estas imágenes de aquí en adelante digamos son parte, producto o experiencias de esa dinámica, entonces digamos es importante. Entonces en esta imagen vemos por ejemplo la chica que se ve aquí se llama Kelly, ella es una lideresa muy importante del barrio Siloé, o la Loma de Siloé, que es como la zona de ladera en Cali, donde hay un foco de mucha delincuencia, de mucha pobreza, de violencia histórica, digamos, allá inició el ELN en Cali, pues es una loma, no sé si aquí tanto como San Juan del Urigancho, como algo así, pero no sé cómo está aquí el nivel de violencia, pero allá ha sido siempre mucho, bandas de sicarios, pandillas, de microtráfico, entonces una zona muy importante, digamos, a impactar. En ese sentido, y se hacían unos recorridos por toda esta loma, porque después del paro, se organizaron, se agremiaron y hacen recorridos donde, digamos, hay unos puntos históricos de la protesta, pero también se muestran unos jardines, unos miradores muy bonitos que hay en el barrio. Digamos que el barrio ha cambiado un poco esa mirada hacia la ciudad de un foco de violencia, o no sé, la olla, sí. Bueno, y en arte, por ejemplo, pues no voy a hablar tanto, voy a dejar que hablen los jóvenes del mismo proyecto, a través, digamos, desde lo que, entonces no sé si rápidamente, esta es un trabajo que se llama postal. Entonces, es, por ejemplo, hey, mi amada chica, ¿qué tal todo en el futuro? No importa si no has tenido el éxito que esperabas. Recuerda que sigo siendo tu admiradora más constante e importante. Solo sé libre y sé la persona más genial que hayas conocido. Mantente sana, mi gran amor. ¿Recuerdas qué sucedió hace un par de meses atrás? Solo diré, lo hicimos estupendo. Aunque no logramos llegar a la final, fue asombroso y tu familia te apoyó. Sé perfectamente que perteneces a los escenarios. Así que confía en mí, así como yo lo hago contigo. Vuela tan alto que te aterra aterrizar y aterriza tan fuerte que arrases con toda tu paso. Eres mi más amada, extraña, mística e inefable persona. Despacio al bien. Mi chica rara, una noche estrellada en mi habitación. Entonces, este trabajo es como una joven que se escribe a sí misma en el futuro, a su yo del futuro. Esto hace parte de una actividad en arte. Esta fotografía, por ejemplo, es una joven que coteja su rostro con el rostro de su madre, lo une, y es, digamos que si uno se pone digamos, a mirarlo artísticamente, estéticamente, puede producir muchos sentidos, muchos significados, pero lo que verdaderamente vale ahí es la experiencia, ¿sí? Una madre que, digamos, tiene su hija, vienen de un solo ser, pero ahora son dos seres distintos, pero son uno y hay dos mundos, y están juntos en una foto. Digamos que vale más la experiencia en ese sentido que el concepto de la teoría artística. Entonces es más el proceso de sensibilizar, y acá, digamos, está como unos objetivos globales de lo que se hizo, digamos, en este proceso. El sensibilizar el autoconocimiento, la alteridad, el criterio estético, punto de vista crítico, como los elementos, pero digamos, eso creo que se puede explicar más a través de los productos. En el arte como tal, pues hay dos competencias, digamos. Aquí hay un poco también de metodología, pues como es un enfoque pedagógico, pues hay que tener un ABC de cómo se desarrolla el proceso. Y eso también pues, le quería hacer énfasis porque al final, nosotros como artistas de la academia, pues debemos tener como un orden, una organización, digamos, para llevar procesos, y esta es como una muestra de. Entonces, identidad y comunicación, pensamiento crítico y convivencia son como unos grandes competencias que vamos a desarrollar en arte. Por ejemplo, esta fotografía la hizo una chica en un estudio de luz, estudiando la luz. Y esta fotografía ganó para un concurso de unas bibliotecas. Y aquí les estoy hablando, todo lo que pongo aquí como ejemplo son productos de jóvenes entre 18 y 28 años, la mayoría entre 18 y 23 años, que en su vida han tenido experiencias artísticas, o han visto arte, o se han formado en arte. Entonces, todo lo que se ha hecho fue producto, digamos, de toda esta formación. ¿Por qué? Porque, digamos, en el colegio, el paradigma que traen de arte los jóvenes cuando salen del colegio es que el arte es o folclore, o por ejemplo en Colombia, o la clase de dibujo. Pero no pasan de ahí. Rara es la situación educativa en Colombia. Hay teatro, música, y esto obviamente lo hay en colegios privados, que es la minoría. Entonces, por ejemplo, en identidad y comunicación, no sé si ustedes han visto estas películas de Netflix, y son alguna de ellas.
¿no? Bueno, esto es un trabajo donde un profesor de diseño les dice a los estudiantes, haga el afiche de la película de su vida. Y ellos se proyectan en su vida y sacan, digamos, una depuración de una imagen, una tipología, una letra, colores, en el espacio, pero entonces todo esto, digamos, permite que ellos se piensen, reflexionen sobre el futuro. Esto, digamos, implícitamente hay muchas herramientas que el arte va desarrollando en los jóvenes, pero pues que, digamos, de manera aplicada, porque pues estamos expandiendo mucho en él. Bueno, estos son como las siguientes que formamos. En identidad, por ejemplo, es muy importante ese aspecto de la identidad, y ahí voy un poco, porque es vital que ellos se reconozcan a sí mismos, que se entiendan, que se piensen, y que entiendan sobre todo, y muy en la línea de lo que hacía Katiuska con su obra de Mientras tengas voz, esa cuestión de que mi propia historia es uno de los insumos más valiosos como material artístico para la creación. O sea, mi propia experiencia es vital que eso se tenga en cuenta y se desarrolle. Y darle esa voz, digamos, a estos jóvenes, a estas personas, para que puedan expresarlo. Y ahí entramos, digamos, los artistas, las artistas, desde todas las áreas de las artes. Darles esas herramientas para que puedan decirlo, para que puedan exponerlo. Entonces, por ejemplo, esta es una joven, ahí en comunicación, por ejemplo, pues esas son palabras, pero esta chica tiene tiene unas crisis con su cuerpo, con su imagen, pero entonces ella acepta eso y vuelve su material. Puedes poner el play al video. Aquí abajo, como abajo de la diapositiva. En la misma diapositiva. La misma diapositiva. Esa joven nunca ha visto danza en su vida, y unas clases, una asesoría de danza. Te queda como que cargue. ¿Te cargue? Oh, nunca había visto clases de danza en su vida. No. O sea, digamos que en el proceso de formación en artes se le dan unas horas, 60 horas, digamos, de una técnica artística específica. Pero hay toda una metodología y todo un proceso, digamos, donde tenemos estas políticas, digamos, de indagar sobre el yo, sobre la comunicación, sobre la identidad, sobre la convivencia. Entonces, ellas y ellos adquirían unas herramientas determinadas y a partir de eso, pues, hacían sus propias creaciones para darle, digamos, voz y sentido a sus ideas, a sus ficciones. Pues, sí, y si no, no importa qué pasa. En la descarga sea. Ah, ok, listo. Y en ese... No sé exactamente cómo debería empezar. He pensado en esto una y otra vez. Y aunque estoy decidido, aún siento un poco de miedo. Mis manos tiemblan cada vez que intento escribir lo que siento. Y se me hace un nudo en la garganta al recordar que esta será mi última carta. Mi último adiós. Quiero que sepan que a pesar de todo yo realmente los amo. Sé que no fui la persona que esperaban que fuera. Lamento decepcionarlos por eso. Yo también me he odiado profundamente por ser quien soy. Y de verdad no es mi culpa. Yo no decidí sentirme diferente de lo que ustedes creían correcto. Pero eso es lo que soy. Quieran o no. Soy un chico trans. Y de alguna manera siempre tuve la esperanza de que llegaran a aceptarme. Ya era suficiente con tener que lidiar con las burlas, los comentarios hirientes y las agresiones que debía recibir a diario en cualquier lugar. No tenía nadie que confiara en mí, que me apoyara, que me hiciera sentir que para una persona valgo al menos un poco. Nunca lo tuve, ni siquiera ustedes. Nunca estuvieron ahí para defenderme o para protegerme.
Me dejaron solo en el momento en que más los necesitaba. No saben lo desgarrador que es llegar a casa golpeado todos los días y ver total tranquilidad en sus miradas. Diría que a veces pasa un poco de alivio. Realmente no sé qué es lo que pasa por sus mentes. Supongo que tal vez piensan que así los demás van a poder corregirme de alguna manera. Pero nunca entendí qué es lo que deben corregir. ¿Por qué para todos está mal ser quien soy? Nunca le he hecho daño a nadie. Porque no entienden que yo soy una persona, al igual que todos ustedes, que ama, que siente, que merece respeto, que desea recibir amor. Yo al menos siempre tuve mucho amor para darles, pero ustedes no quisieron recibirlo. Debo confesar que en el fondo desearía que alguien me detuviera, que me diera al menos una razón para seguir. Pero por más que quiera, sé que eso no va a pasar. Simplemente ya no hay vuelta atrás. Tal vez esta carta ni siquiera tenga importancia para ustedes. ¿Y saben qué? Ni siquiera pienso disculparme por lo que voy a hacer. Porque en gran parte siento que esto es lo que ustedes quieren. Solo deseo de todo corazón que logren ser la familia perfecta que siempre desearon ser sin mí. Deseo que sean felices. Entonces, esto, por ejemplo, dice más pensamiento crítico y convivencia, cómo los jóvenes leen, se entienden, se miran, saben quiénes son y también entienden o ven o perciben cómo se ve el contexto. Y acá se hace muy importante el pequeño relato. Es un poco a lo que ahorita este pequeño relato que prioriza, enfatiza, le da vida, le da voz a esa experiencia, a esa vivencia de la persona como tal. Sí, es importante, es valioso. Y cómo podemos sumar esos pequeños relatos a manera de collage, donde podemos escucharnos todos y equilibrarnos y puede surgir algo, porque es muy importante también darle la prioridad a este pequeño relato como artistas dentro, digamos, una causa social, digamos, de reivindicar estas poblaciones, grupos, colectivos, porque tenemos un metarrelato o un gran relato que es, digamos, el que domina la sociedad o que las fuentes de poder hacen que sea el dominante y transmiten las versiones que les convienen. Pero todas estas versiones del microrelato, las personas comunes de a pie, son muy importantes, por ejemplo, para la muestra en el contexto colombiano, la jeta, lo que decía la profesora del polvo, de la ceniza, o sea, como esas voces de esos muertos que han sido silenciados, ahora, gracias a esos microrelatos, a esas condiciones de la verdad, que van y se interesan por qué le pasó a usted, qué le pasó a usted, forman de verdad el relato histórico. Más allá, entonces, eso es muy valioso en este tipo de procesos, que se escuche, que se ponga y que se difunda además. Eso es como una, puede pasar. Entonces, digamos, eso, pues, y en convivencia, por ejemplo, también como el escuchar al otro. Este es otro ejemplo ya como para terminar, que no es tan trágico, digamos. El ejercicio anterior es un adolescente que pues, le duele y lo manifiesta, y yo creo que ella al manifestar eso, pues tendrá una catarsis, un agenciamiento donde se desahoga. Y eso yo creo que le ayuda mucho, y además que es un llamado a la humanización, que es básicamente lo que estamos necesitando. Este es otro tipo de ejercicio que es, y también para que vean cómo las artes en general ayudan, contribuyen y son todas muy útiles. O sea, no es un arte como tal, arte escénico, sino expandirse, puede ser música, puede ser danza. Hemos visto cómo todas estas manifestaciones ayudan de una manera o de otra, porque es importante también, cuando uno interviene socialmente, no pensar que va a formar artistas. No es el arte para los artistas, es el arte como un vehículo para transformar la sociedad.
donde lo que buscamos, pretendemos es que sensibilizar, que esa persona experimente o vea el mundo de una mejor manera, que se relacione mejor consigo misma, con el entorno. Entonces puedes darle play a este sí, un momentito. ¿Cómo puede trabajar en colectivo a través de la música? Entonces, por ejemplo, este es un profesor de música que en su vida ha trabajado con mujeres que en su vida han tenido experiencias musicales, pero él a través de la música logra hacer un colectivo, desarrollar y despertar una sensibilidad y es un trabajo en equipo. Y bueno, estas ya unas conclusiones que muy, pues digamos, es como que el agua moja, pues es como que, lo que para que se trate un poco como a lo que preguntaba la profesora ahora de qué puede hacer el arte, pues bueno, aquí está un poco más expandido, pues puedes irlas pasando como de a uno, y como para, y digamos que ya, y todos estos, digamos, imágenes han sido producto resultados de lo que hacen los jóvenes, y entonces finalmente es como con esta pequeña exposición es invitarlos desde la academia, la docencia de los estudiantes, que digamos, todos tenemos un poder muy grande como ciudadanos, pero sobre todo como artistas, porque digamos, y de la academia tenemos una metodología, ¿no? Pues esas metodologías es como invitarlos a que las compartan, que intervengan en su comunidad, para que, digamos, pues se pueda sensibilizar el entorno. Ahora, no es que haya que hacerlo, no hace lo que quiere, se tiene que haber artistas, del arte del mundo, no importa, pero en mi línea, digamos, de la pedagogía, me interesa mucho como que se despierte ese interés por intervenir, porque es necesario, es importante, y sobre todo en esta realidad latinoamericana, así sea para sensibilizar un poquito el entorno. Ya eso es un paso importante para un mejor país. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Hay cosas muy interesantes. Me ha gustado mucho escucharles. He ido tomando muchas notas, pero me gustaría saber qué pensamos, porque este es el espacio para poder dialogar a partir de lo que traen. Entonces, si ha habido alguna pregunta o algo que haya empezado a aparecer a partir de lo que ellos traen, este es el espacio. Sí, bueno, buenas noches con todos. Más que una pregunta, es un comentario. Una de las cosas que yo en los últimos años de vida, que yo soy de formación educadora, me preguntaba no solamente desempeñar o tener un trabajo en una organización pública o del Estado, independientemente de eso, ¿cuál es tu huella, cuál es tu legado, cuál es tu esencia de vida en el poco o mucho tiempo que tengas de existencia humana, en esa experiencia humana? La pregunta es, sabemos que hay muchas investigaciones, porque en todas, desde el día 4 de septiembre, pues estamos, creo, muchos yendo a cada una de las conferencias que son muy importantes, que ha hecho mucho la academia en cuanto a investigación teórica que aporta. Y una de las cosas que yo me preguntaba es, ¿de qué manera hay esas alianzas? Me parece que recién la están iniciando con la Municipalidad de San Miguel para algún proyecto concreto, como por ejemplo la salud mental del adulto mayor, que es una de las cosas que comentaba. Pero la gran pregunta para mí, como egresada también de la universidad, es
¿Por qué en cada una de las facultades, independientemente, no solamente la de arte, porque a veces dicen que solamente es de arte, tendrían que hacer ese trabajo, o la facultad de educación, por qué no empiezan a ver esa realidad de manera más sensible y pueden lograr alianzas estratégicas, no solamente con una municipalidad la más cercana, que es la de San Miguel, sino realmente de dónde provienen cada uno de los alumnos que vienen a estudiar acá a la Universidad Católica, de todos los regiones del país y de todos los conos de aquí de Lima Metropolitana. La gran pregunta es, creo yo que se podría hacer tal vez focus group a aquellos chicos que realmente quieren hacer un impacto en su comunidad y empezar a trabajar, empezar a hacer esa sensibilidad que mencionan, que es importante, porque de esa manera no se está esperando solamente a situaciones de votación o cambiar algunos perfiles o tipologías para un candidato cuando eso en la realidad no llega a ejecutarse, porque hay todos los intereses creados para no lograr tener un perfil adecuado. La gran pregunta es, ¿qué es lo que podrían hacer realmente, aparte de lo que ya están haciendo, para que realmente se pueda tener otro tipo de sociedad más esperanzadora, jóvenes que realmente vean con esperanza el mañana y no que es una desilusión constante, ¿no? Sí, lo que pasa es una pregunta valiosa, ¿no? ¿Qué estamos haciendo desde la academia? Yo puedo decirte, a partir de lo que veo, de lo que está haciéndose en la universidad, se está haciendo bastante. O sea, tú miras lo de la Municipalidad de San Miguel. Mari, por ejemplo, tiene un programa con los penales, ¿no? A través del arte que dirige Lorena Pastor, nuestra decana. Luego hay un proyecto con los colegios Fe y Alegría, el programa de becas para los colegios Fe y Alegría, que son formas de relacionarnos con la sociedad para que los chicos de Fe y Alegría también puedan acceder a la universidad. Y hay realmente muchas iniciativas de responsabilidad social universitaria que intentan eso, o sea, que están haciendo eso, que están dialogando con la sociedad. A veces son invisibles, ¿no? No las vemos o quizás no son publicitadas o lo que fuera, pero cada unidad académica tiene un programa de responsabilidad social. Yo puedo responder quizás por lo que venimos haciendo en PARE, por lo que conozco, pero pienso que sí, ¿no? O sea, la universidad funciona como un mini estado, ¿no? O sea, algunas cosas a veces tardan en salir, son como a nivel gestión, esperamos un poquito, pero terminan saliendo. Espacios como este, por ejemplo, de medio de investigación que posibilita el encuentro entre gente que está haciendo cosas, pensando cosas y lleva el pensamiento al hacer, creo que son muy valiosos y hay que seguirlos sosteniendo, ¿no? Es un punto de partida. A veces es una acción mía, ¿no? Siempre queremos mirar, ¿qué estás haciendo tú? Creo que el objetivo un poco del arte, lo que venía diciendo Julia, sensibilicémonos. No tiene que ser una institución la que finalmente logre transformar, ¿no? Si cada uno va haciendo y por supuesto con los apoyos podemos quizás lograr más, ¿no? Eso es lo que se me ocurre a mí el inicio, gracias por abrir la conversación. No, pero desde Cali. Este proyecto que traes tú, por ejemplo, es una forma muy clara sobre cómo desde la academia vamos a vincularnos con, no quedamos solamente en los espacios de clase, sino que trasladamos esto que venimos haciendo y trabajamos con la comunidad, ¿no? Algo del proyecto pues en Cali es que se aperturó a 3.000 jóvenes, digamos, para la Universidad del Valle, que es la pública, entran pocos pues para las personas que necesitan educación, es muy pocos cupos para la gente que necesita educarse, pero este programa dio 1.000 cupos directos a estos jóvenes, pues digamos, todo gracias a lo que digo del 28A, entonces hubo 1.000 jóvenes de laderas, de las zonas populares más pobres y abandonadas por el Estado,
que pudieron tener esa oportunidad de acceder a la carrera que ellos quisieran, guardando las proporciones, ¿no? Porque habían unos procesos también, pues no puede ser a la medicina, pues así, o a música, pues, o sea, necesitaba alguna herramienta, pero sí se contribuyó un pequeño paso a la equidad educativa, por lo menos para que tuvieran ya esas 1000 personas una posibilidad de poder tener un progreso social, económico, por meritocracia, porque ya pueden formarse. Entonces, por ese lado, digamos, y de todas formas falta mucho, es que hay mucha la gente que necesita oportunidades, pero pues, por eso mi llamado es que tenemos que hacer nosotros, porque las instituciones a veces pueden querer, pero es que no da la plata. Sí. No sé si alguien quiere comentar, conversar. Bien, una pregunta. Ese programa que estás mencionando, que me parece muy interesante, con toda esta malla curricular que han elaborado, me parece bastante, creo yo, disruptiva a lo convencional. La gran pregunta era, ¿cuánto tiempo duraba esa preparación de los jóvenes? Y un poco si también veían allí, por ejemplo, dentro de este programa, en el cual también ven parte de salud mental indirectamente, cuando haces toda la introspección al conocimiento personal, todos los problemas que tiene, que el joven, en este caso, puede o no llevarlo a un suicidio, depresión, soledad, ansiedad. Un poco, ¿cómo abordaron esas situaciones o nunca se presentaron? Sí, hubo situaciones de jóvenes con algún tipo de problema mental, pero ya digamos medicado, que se intervino desde los psicólogos. El proyecto pues afortunadamente tenía presupuesto, estaba muy bien organizado, pero de hecho fue como al contrario. Muchos de esos jóvenes depresivos, alienados, introvertidos, poco participativos, con el proceso se fueron adquiriendo esas habilidades sociales de las que carecían. Y hay muchas anécdotas, muchas experiencias de nuestros docentes de arte, que pues precisamente porque el enfoque pedagógico tiene que estar muy claro, hay que comunicarse, hay que hablar con el estudiante desde la pedagogía dialogante. ¿Sí? No es el profesor que sabe, es la experiencialidad. Vamos a hacer un proceso de experimentación donde vas a participar si quieres, pero digamos que generalmente terminaban entrando y participando, de ver pues cómo fluía la dinámica. Y digamos, si muchos tramitaron ese tipo de traumas, dolores, frustración, a través, por ejemplo, de esto. Y lo que es la malla como te los pensum, o sea, o sea, me hubiera demorado más solo explicando el pensum o los elementos. Que digamos, en general, es como eso. Pero sí sirvió mucho para aceptarse jóvenes de LGTBIQ, salir, pues digamos, a subirse, conocerse. Eso ayudó mucho. Pues también porque el equipo docente estaba muy consciente del respeto hacia el otro, del lenguaje horizontal, de la opresión. De hecho, era como que gracias porque viniste a la clase. Era más la ley, porque eran jóvenes beneficiarios de unos procesos. Muchos estaban ya que no se educaban hace mucho tiempo de deserción escolar, entonces era como una manera de. Entonces ellos de arte pasaban luego a las científicas, y cuando pasaban de arte a las científicas había muchos mejores resultados y desempeños de estos jóvenes que ya han pasado por arte, porque pasó al contrario, tenían de ciencias para arte, no, o sea, estaban ya en esa lógica del pupitre, no, cerradísimo. En los que pasaron para ciencias de arte fueron mucho mejor. Incluso está con estadística. Hallazgo, ¿no? Porque Sí. indica que obviamente el arte los sensibiliza para abrir, para poder detectar más constancia en La formación integral, pues el arte no es solo partista, el arte te ayuda a que entiendas más, comprender lo que dice también desde el cuerpo, desde lo sensible, de los sentidos. ¿Cómo aprendo? No solo leyendo, mirando, no, sintiendo bien. Sí, llegué tarde, pero fue súper inspirador todo lo que nos han presentado. Hablabas de la mujer, del papel de la mujer, ¿no?
Por ejemplo, a mí me choca es un poco, porque yo los veo, por ejemplo, para mí el hombre y la mujer son iguales, más bien como que tenemos que ir al nivel de humanidad, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista. Luego, hablaste de la diferencia de las artes escénicas con todo lo demás y también estaba pensando rápidamente, y yo creo que tiene que ver con la acción, ¿no? Con encontrar el equilibrio, o sea, para mí las artes escénicas, cuando uno ve una obra o una presentación escénica, está el equilibrio, se encuentra el equilibrio entre lo que se hace y lo que se dice, ¿no? Porque eso es muy difícil, o sea, a veces la gente dice una cosa, hace otra, o se expresa otra. Entonces, es el equilibrio, ¿no? Eso. Y me parece interesante, yo solamente en mi mente estaba, yo tengo mucha preocupación social, o sea, siempre mi perturbación es quiero ganarme la lotería y no sé, ir a las provincias. Entonces, y eso, ¿no? O sea, pasando al último tema de Julián, por ejemplo, ese video de la chica que se suicidó, o sea, me impactó, ¿no? Es impactante, pero lamentablemente es lo que hay en su idiosincrasia, ¿no? Entonces, es la forma, entonces, sí, creo que la forma como veo el teatro es de manera inclusiva, claro, es inclusiva, o sea, cómo hacemos que el teatro llegue a más personas, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, este lugar, ¿no? La Pública, o sea, me encanta porque hay muchas oportunidades, bla, 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 pero ¿cuántas personas, claro, necesitarían acceder a toda esa información para el desarrollo de ellos, ¿no? Por ejemplo, para terminar, yo vivo en San Miguel, y hace unos días hubo una presentación de Fernando Armas, una amiga me llamó, me fui. Pero salió una chica que yo no sabía, y no había sido dos personas que eran, hacer dos presentaciones de teatro, ¿no? Chiquitas. Entonces, ¿qué pasó? Todo el auditorio que estaba ahí, lleno de gente de San Miguel, empezaron a pifiar, ¿no? Porque todavía, claro, entonces yo digo, o sea, necesitamos sí inclusión social, pero también socializarnos, ¿no? También porque, o sea, yo decía, o sea, me dolía tanto ver a la chica ahí y que todo el mundo esté pifiándola porque, entonces, es como que nuestra sociedad también es muy agresiva, ¿no? Entonces eso es lo que tendríamos que ver. Hay proyectos bonitos, ¿no? El Gran Teatro Nacional, y es que el programa hermoso es el programa de formación de públicos, es bastante accesible para, trabajan mucho con colegios nacionales, colegios que están lejos, para enseñar, llevan obras de teatro especialmente escritas, pensando en distintos temas que son sensibles a Lo de los penales también me parece fabuloso. el programa de penales. Y yo pensaba que, por ejemplo, en de la chica que se termina suicidando, o sea, según yo, ¿no? Hubiera sido bonito que no disparara el arma y que justo su mamá, ¿qué pasó? Y se abracen, ¿no? Entonces, está como buscarle un entonces, como buscarle el desenlace positivo, ¿no? Para que uno se quede más con esa idea más alta de la humanidad. Igual creo que lo más valor en hecho tu intervención. Donatella. Un montón. Creo que también el programa apuesta también por validar lo que los chicos traen, ¿no? O sea, sí, es puro lo que trae, sí, es puro lo que trae, pero validamos de ese lugar, no lo ha hecho, o sea, no lo ha hecho. Lo hizo en la ficción. Claro. Claro. Claro, porque lo hizo en la ficción, entonces lo sueltas también, ¿no? Y puedes dar el siguiente paso. Y el proceso estético, o sea, ya se toma el trabajo del texto, grabarse, editar, todo eso. Porque después me quedé también pensando en lo de la poesía, ¿no? O sea, me han dado súper ideas, porque la poesía no solamente queda ahí, sino qué es lo que, el conjunto de lo que eres, ¿no? Igual si vamos a las acciones con, o sea, y ahí te das cuenta que la mayoría de artistas todos son poesía, somos poesía, o sea, nos preocupamos en muchos detalles que para otra gente de repente, oye, qué loco pero todo tiene sentido y estás diciendo algo al mundo, ¿no? Gracias. No sé si alguien quiere comentar, decir, luego la
Más que nada, me gusta bastante con lo que han dicho, dice que hacen artísticas. Y yo antes de entrar a especialidad pasaba todo el tiempo en Facultad de Arte. Y cuando me pasé de educación es como que otro mundo, fue un mundo diferente para mí, porque ahí eran como que todos muy empáticos. Y las artes son todos muy realistas. Y creo que a usted la vi, no sé si estuvo hicieron como encuentro precisamente, ¿no? Zigzag Wings, mi ponencia me encantó y creo que fue una apertura bastante bonita para ver lo que se podía hacer del lado de artes escénicas, la música, todo esto es muy nuevo. Y quería comentar un poco, por ejemplo, nosotros llevamos un curso que era arte expresión, y hicimos algo parecido a lo que hizo Julián en su ponencia, de un poco hacer esto de los pequeños relatos. En nuestro caso, como fue creo que el año pasado, fue un poco de la temática de post-pandemia, ¿no? Entonces, uno de los acercamientos que nosotros hicimos con gente fue como que darles como un lienzo para pintar, y mientras pintaban, ellos iban contando un poco su experiencia, qué te dirías a ti en el futuro, o qué te dirías a ti antes, qué te gustaría hacer. O sea, les preguntamos cosas. Y no era como que esperábamos que, obviamente no son artistas, ¿no? Entonces, no esperábamos que, por ejemplo, alguien que encontramos en derecho nos dibujara un Rembrandt, pero era el arte, era como que la conexión que se generó y o sea, en eso de que estaban pintando se abren aquí. Entonces, eso, lo que dice Julián en el curso me gustó bastante. Gracias, muchas gracias por comentar. Si no hay más preguntas o más comentarios, agradecerles mucho por su presencia. Ha sido bonito poder tener esta mesa de diálogo con él. No, es que hay muchos. Y hay que ser más utópicos, creo, hay que soñar. Pero también es infinito, pero creo que podemos ser desde pequeño también, ¿no? Entonces, esta escena que parece que los chicos se matan, mucho que hacer ahí, o sea, cuando llega esto, o sea, ¿cómo hacen, no? Para eso es verdad, no es, o sea, hay un trabajo en el pequeño también, hay un trabajo en el libro, hay un trabajo en el mar. Y creo que también, es un país, y bueno, somos un país, y así Colombia, en que el Estado no nos da todo lo que necesitamos, no nos garantiza el básico, ¿no? Mira que es que estamos luchando, ¿no? Cosas tan pequeñas, y entonces cuando la compañera habla, ¿no? Son preguntas que yo también tengo, ¿no? Yo, a veces yo me veo mis estudiantes ¿y por qué estamos calentando la voz? Deberíamos estar calentando la voz para ir al espacio público, para luchar, pero también al mismo tiempo hace sentido hacer estas cosas que estamos haciendo acá. O sea, todo es válido. Me parece que cada vez más estamos pensando en procesos para ir afuera de los cursos. Sí, pero hay mucho todavía. Sí, yo quería comentar, porque por supuesto también son estas cosas que me interpelan a mí, que creo que lo clave acá es cómo podemos, en el espacio formativo de artistas o de personas que se acercan a las artes, generar este acercamiento a lo que está pasando en nuestra realidad, para que de pronto podamos sembrar esa semillita en esta persona, que salga y en su vida, en su práctica artística o en la práctica que tenga, con la profesión que tenga, pueda de repente replantearse ciertas cosas de cómo puede en su lugar plantar otras semillitas y así de pronto hacer una acción multiplicadora de hacernos más conscientes de nuestra realidad y qué podemos hacer frente a ella, porque por supuesto que si hablamos de tanto la universidad o el Estado, los recursos siempre van a ser limitados, ¿no? Entonces creo que lo clave acá es qué puede hacer el arte, tanto para crear artistas con conciencia social, como para crear otros artistas, como para sembrar desde esta sensibilidad artística en otras personas, esa conciencia social para que desde su ámbito puedan empezar a luchar. Sí, yo me igual. Vivimos tiempos
difíciles y duros ahora. Entonces, algo feo, siento yo, se está cocinando a nivel país, ¿no? Entonces, creo que se hace mucho, mucho más urgente que sigamos generando estos espacios donde podamos mirar la realidad, poder alzar la voz desde lo bello y poder, a través de lo que hacemos, intentar despertar para ver si ponemos freno a lo que está pasando, ¿no? Creo que el arte tiene ese poder, ¿no? Ya hemos visto lo que consiguieron, lo que tenemos en la ciudad, pero se logran cosas también desde el hacer, desde realmente comprometernos con lo que está pasando, estar informados de lo que está pasando en el país, y ver desde el arte qué podemos hacer, desde la academia qué podemos hacer, desde mi lugar qué puedo hacer, qué es mi facturación. Creo que es una bonita forma de cerrar esta mesa. ¿Sí? Te agradezco mucho, mucho por... Ya podemos cerrar el tiempo. Sí, queda claro.